Ahora sí se está grabando. Había olvidado presionar el botón. Bueno, como les decía, vamos a hacer un ejemplo de integral doble donde me piden calcular un volumen. ¿Sí? Recuerden que cuando estuvimos motivando la definición de integral, la idea geométrica del concepto de integral doble de una función era básicamente el volumen comprendido entre la gráfica de dicha función, que es una superficie en R3 por ser una función de dos variables, y el dominio de integración. ¿Sí? En este caso me dan esa función, que es una función lineal, y el dominio de integración es SD. ¿Sí? Entonces, el volumen en ese caso sería el volumen de la región comprendida entre la gráfica de esa función y ese dominio, y eso es la integral doble de f sobre ese dominio d. ¿Okay? Entonces, tenemos eso que está allí. El problema nos pide calcular eso. ¿Ok? Bien. Esta función de acá, si ustedes hacen, por ejemplo, f de x igual z, entonces tendrían la ecuación z igual a 3x más y. Eso es un plano que pasa por el origen. Bien, entonces me están pidiendo el volumen que hay entre ese plano y esta región de acá, que ahora vamos a ver quién es. Entonces, en D les piden encontrar los puntos x, y que cumplen con esta desigualdad. 4x al cuadrado más 9 y al cuadrado menor o igual de 36. A ver, vamos a pensar un poquito. Si eso fuese, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 36, sería un círculo, ¿sí? Un círculo de radio 6. Sí, pero no tengo x cuadrado más y cuadrado, tengo 4x cuadrado más 9y cuadrado. No es un círculo, pero es algo parecido. A ver, ¿alguien se da cuenta de qué tipo de región podría ser esa de allí? Una papa. Bueno, una papa transgénica quizás. Un óvalo, sí, un óvalo, exactamente. Bueno, que creo que hay varios tipos de óvalos. Para ser más preciso, eso es una elipse y lo que encierra esa elipse. ¿Ok? Recuerden que la ecuación de la elipse con centro en el origen, en la ecuación general, es algo así, es x cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. La a es el semieje horizontal y la b el semieje vertical. ¿Sí? Para ser más precisos. ¿Tienen algo así? Bien. Esta longitud de acá a acá es lo que mide b y de acá a acá mide a. ¿Sí? Entonces me dirán, bueno, profe, pero a ver, tengo acá esto, no se parece a eso. Bueno, hay que manipular un poco, ¿sí? Vamos a dividir toda la desigualdad por 36. Entonces me va a quedar 4x cuadrado sobre 36 más 9y cuadrado sobre 36 menor o igual que 1. ¿Sí? Bueno, 36 es 9 por 4, entonces a ver me queda x cuadrado sobre 9, que 9 lo podemos ver como 3 al cuadrado, y acá me queda y cuadrado entre 4, que es 2 al cuadrado, menor o igual a 1, ¿sí? En el caso en donde tengo la igualdad, la curva resultante es la elipse con semieje horizontal igual a 3 y semieje vertical igual a 2. ¿Bien? Sería algo así. Acá 3 y acá 2. Bien.
Y bueno, ¿qué pasa cuando tomo la desigualdad estrictamente menor que 1? Eso lo que hace es encerrar todos los puntos dentro de esa curva. ¿Bien? Entonces ese es mi dominio de integración. ¿Sí? Entonces el volumen que me están pidiendo está entre el piso cuya forma es esa región elíptica que está allí y el plano z igual a 3x más y. Bien. Entonces, bueno, usando la motivación de la integral, el volumen de esa región es justamente esa integral doble. Tengo la función, tengo el dominio, entonces la puedo calcular, ¿sí? La puedo calcular siempre y cuando represente la región D como, bueno, en este caso es una región de tipo 3, entonces la puedo representar como algo de tipo 1 o de tipo 2, ¿bien? Yo la voy a representar como región de tipo 1, ¿sí? Recuerde, una región de tipo 1 tenemos la x variando entre dos constantes y la y variando entre dos funciones. Bien, entonces, vamos a repetir el dibujo acá. La x de dónde se va a mover en la elipse y dentro de la elipse. Bueno, entre menos 3 y 3. ¿Sí? Entonces ponemos una x arbitraria por acá, pero siempre va a ocurrir que menos 3 menor o igual a x menor o igual a 3. Ahora, una vez tengo el x seleccionado, ¿de dónde a dónde varía el y? La altura, porque recuerden que estamos tomando un punto genérico dentro de esa región elíptica, ¿sí? Digamos, por ejemplo, este. X, sí. El x ya lo tengo, es algo entre menos 3 y 3. Y para ese x, tengo una altura y. El valor de esa altura, lo mínimo que puede ser es este punto de acá sobre la elipse, y lo máximo, este otro punto de acá sobre la elipse, ¿sí? Ahora, sobre esa elipse, yo tengo una relación entre x e y, ¿sí? Y esa altura x yo la quiero expresar en función, perdón, esa altura y yo la quiero expresar en función de x. Entonces lo que tengo que hacer es despejar y de esa relación. ¿De qué relación les estoy hablando? Bueno, de la ecuación de la elipse, ¿sí? La ecuación es x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 4 igual a 1. Bueno, entonces despejamos la y de allí, ¿ok? Sí, es parecido al despeje que uno hace en una circunferencia, pero esta vez me quedó más o menos la raíz de 4 menos 4 novenos de x al cuadrado. Bien. ¿Por qué más o menos? Bueno, porque es una raíz cuadrada que tomamos, sí, ok, pero geométricamente, ¿por qué más o menos? Bueno, más es el arco superior de la elipse y menos es el arco inferior. Bien. Entonces, este arco superior es una función que ya llamamos phi2 de x, y eso es raíz de 4 menos 4 novenos x cuadrado. Y acá, phi2 de x menos raíz cuadrada de 4 menos 4 novenos, perdón, en x al cuadrado. ¿Okay? Entonces, ok, perdón, pensé que había una pregunta en el chat. Ajá, bien, ya tengo las constantes entre las cuales varía x y tengo las funciones entre las cuales varía y.
Eso se entendió porque y varía entre esas dos funciones. A ver, yo tomé el x entre dos constantes porque la región es de tipo 3, ¿sí? Por el método que les di ayer, como darse cuenta de que una región es de tipo 1 o de tipo 2. Esta es de tipo tanto 1 como 2, es decir, es de tipo 3. Cuando tengo algo de tipo 3, yo puedo decidir integrar primero respecto a x y luego respecto a y, o primero respecto a y y después respecto a x. En ese caso, el orden lo escogen ustedes, ¿sí? Da igual. Yo escojo, en este caso, x como la variable exterior porque la orientación de la figura es, en este caso, con la cual uno está más familiarizado, ¿sí? Porque si yo hiciera lo otro, tendría que expresar x en función de y las gráficas de las funciones, para verlas bien, uno tendría que inclinarse 90 grados, ¿sí? Y es un poco incómodo. Pero bueno, lo podrían hacer también. Les va a dar lo mismo, ¿sí? Si lo hacen de una manera o la otra, da lo mismo. Bueno, ya se fue el sol de esta pizarra, que bueno, ahora sí la vamos a poder utilizar. Entonces vamos a terminar de hacer el cálculo de ese volumen. Pero en serio, ¿me siguen hasta ahora? Solamente una persona me confirmó. ¿Sí? ¿Todo bien? Vale, perfecto. Cualquier cosa me preguntan, ¿ok? Entonces, el volumen va a ser la integral de menos 3 a 3 de la integral de la raíz 4 menos 4 novenos x cuadrado, y arriba 4 menos 4 novenos x cuadrado, perdón, aquí raíz negativa. Sí, la función es 3x más y. Acá el diferencial de y luego el diferencial de x. ¿Sí? Correcto, Matías. La phi 2 sale de despejar y de acá. Bien. Sí, porque yo quiero saber cuánto vale y acá, en esta altura o en esta altura. Esas dos alturas corresponden a puntos de la elipse, ¿sí? Y los puntos de la elipse, la relación entre las coordenadas x e y, están dadas por esta ecuación. Entonces, si yo quiero expresar una coordenada en función de la otra, lo que tengo que hacer es despejar allí. ¿Ok? Bien, entonces, seguimos con el cálculo del volumen. Bueno, vamos a borrar acá del lado derecho. Vamos a hacer la integral interna aparte. Vamos a llamar a la integral de acá y, bueno, y de x me va a dar algo que depende de x, sí. Entonces calculamos y de x acá. Y bueno, lo que tengo que hacer es hallar la primitiva de esto, viéndolo como una función que depende únicamente de y, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos integrando respecto a y, entonces, en ese caso la x se va a comportar como si fuera una constante más. ¿Bien? Entonces la primitiva de ese integral, perdón, de ese integrando respecto a x sería 3xy más y cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y por barro, eso tiene que evaluarse en los extremos. Raíz de 4 menos 4 novenos de x al cuadrado y menos raíz de 4 menos 4 novenos de x al cuadrado. Bien, entonces hacemos esa cuenta. Sería 3x raíz de 4 menos 4 novenos de x al cuadrado más un medio
de esto al cuadrado, se me va la raíz, entonces me queda 4 menos 4 novenos x al cuadrado. ¿Sí? Menos la misma expresión, pero ahora evaluada acá. ¿Bien? Entonces me va a quedar menos 3x por menos esta raíz. Y este menos que aparece en esta raíz se anula con este, entonces esto me va a quedar más. Y luego, menos un medio de esto al cuadrado, que va a ser 4 menos 4 novenos de x al cuadrado. ¿Bien? Eso es, repito, regla de Barrow. Ah, pero fíjense, parece muy fea la expresión, pero miren acá. Esto me aparece acá, pero con el signo cambiado, entonces se cancelan. Y esos, los otros sí no se van a cancelar, pero por lo menos se suman. ¿Ok? De hecho, su suma da 6x raíz de 4 menos 4 novenos x al cuadrado. Y eso es lo que da la integral interna. ¿Bien? Entonces, al sustituir, va a quedar entonces que el volumen es la integral de menos 3 a 3 de esa función 6x raíz cuadrada de 4 menos 4 novenos x al cuadrado diferencial de x. ¿Sí? Pregunto, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Me siguen? ¿Se entendió cómo calcular la integral interna, todo eso? ¿Oui? Perfecto. Bueno, esa integral que está allí es una integral del curso de cálculo en una variable, ¿ok? Les dejo de tarea a ustedes que la completen. Les voy a decir cuánto da para que ustedes verifiquen, ¿ok? Jóvenes, perdonen. Cometí un error. ¿Sí? Se me olvidó. Se me olvidaron esas dos condiciones de allí. ¿Ok? No se preocupen, es fácil de corregir, ya lo voy a corregir. ¿Ok? Pero estas dos condiciones lo que me van a decir es que no estamos integrando sobre toda la elipse, sino sobre un pedazo de esa elipse. ¿Sí? Perdón que no lo vi, se me pasa por colocarlo acá ahí. Yo tengo que irme a chequear la vista. Esto de dar clases en línea, todo con la compu, me tiene la vista mal. Vamos a corregir eso rapidito, es una tontería. ¿Sí? Esa elipse y todo lo de adentro, ciertamente, por todo lo que ya vimos, es esta desigualdad. ¿Ok? Pero ahora me dicen que además x e y son positivos. Bueno, ¿qué significa que x e y sean positivos? Bueno, que tenemos los puntos que están acá y que además están en el primer cuadrante del plano de reducir. El primer cuadrante es donde ambas coordenadas son positivas. Exacto, Ruber, desde 0 a 3. Sí, ya vamos para allá. Entonces, tengo todos los puntos dentro de la elipse y considero solamente aquellos que tienen las dos coordenadas positivas. Entonces, la región que teníamos que integrar era esta. Sí, entonces es esa cuarta parte de
la región elíptica. Bien, entonces, acá, la X ya no va a ir de menos 3 a 3, como teníamos pensado originalmente, porque eso no lo vimos. Va a ir de 0 a 3. Ok, entonces, acá tenemos de 0 a 3, vamos a ponerlo por acá, 0 menor o igual a X menor o igual a 3, y la Y va a ir, fíjense, la función que está abajo, ¿quién es? La función constantemente igual a 0. La phi 2. Profe, ¿no es X mayor a 0? ¿No tiene que ser estricta ahí la...? Sí, pero no importa porque la integral sobre este segmento recto y este segmento recto Claro. no suma volumen. Sí, claro. Entonces puedes considerar el borde también. ¿Ok? Entonces acá les decía, la función de abajo es función constantemente igual a 0 y, perdón, esta era la phi 1. Y la phi 2, esa sí queda igual, esa es la raíz de 4 menos 4 sobre 9 x al cuadrado. ¿Bien? Bueno, entonces acá, esto no iba, era de 0 a esta función y acá de 0 a 3. Bien, entonces acá corregimos. Sí, y sería entonces esto nada más. Quiero escribirles un poco eso. Menos 2 sobre 9 x al cuadrado más 3x raíz 4 menos 4 menos x al cuadrado más 2. Bien. Bueno, y acá le va a quedar entonces la integral de esa función que obtuvimos allí. Y bueno, luego a esa integral le pueden aplicar linealidad. El primer término es fácil de hallar su primitiva, sí, es simplemente x al cuadrado. El último término es constante, también es fácil de hallar la primitiva. El término que puede ser un poco más complicado es el del medio, es el 3x raíz de 4 menos 4 menos x al cuadrado, pero en esa integral, allí lo que tienen que hacer es un cambio de variables, una sustitución, y les sale, ¿sí? Acá voy a hacer, por ejemplo, el cambio u igual a 4 menos 4 novenos de x al cuadrado. Sí, luego encuentran quién es el diferencial de x en función del diferencial de u y sustituyen y les da. Y al final eso si hacen toda la cuenta, eso les da 22. ¿Ok? No lo voy a hacer en detalle porque son cuentas del semestre anterior. ¿Bien? Pero bueno, les doy una sugerencia para el término del medio y lo que da al final para que ustedes lo puedan verificar después. Bien. Perdón que no vi esto, ¿ok? Ando ciego. Me pregunto si el hecho de que el sol estaba acá, como que encandilando un poco, influyó. Pero ya se fue, ya se está ocultando por allá a lo lejos. Qué bonito el atardecer, por cierto. Ese sol anaranjado, seguramente lo han visto un montón de veces.
Qué hermoso llegar a un entero. Sí, ciertamente, Rubén. Llegar a un entero con un buen atardecer. Bien, ¿alguna pregunta? Vamos a hacer ahora otro ejemplo, ¿sí? Un ejemplo tiene que ver con cambio de orden de integración, pero quiero asegurarme si esto se entendió bien. ¿Sí? ¿Todos? Bien. Bueno, seguimos. Bien. Acá tenemos un ejercicio de cambio de orden de integración, ¿sí? Me aparece esa integral repetitiva donde primero se integra respecto a y y luego respecto a x. Entonces, esa integral tengo que reescribirla. Acá no importa quién es f, ¿ok? Para propósitos del ejercicio y de la explicación. Lo que me piden es reescribir esa integral, pero ahora la integral interna va a ser en función de x y la externa en función de y, ¿sí? Ojo, para poder hacer eso se asume que, bueno, que esa integral existe y que la función que está dentro es continua para que sea integrable, todo el cuento, ¿ok? Todas las hipótesis necesarias para que puedan trabajar. No, Ruber, x3 abajo y x2 arriba. Ya vamos para allá, ¿sí? Eso es porque la x está entre 0 y 1. ¿Bien? Cuando x está entre 0 y 1, x al cuadrado es más grande que x al cubo. Ahora, para números mayores que 1, pasa justamente lo contrario. ¿Bien? Perdón. ¿Se ve pequeño acá? Acá x al cuadrado, ¿ok? Y acá x al cubo. Vale. No, igual, cualquier cosa si no se ve bien, me dicen y yo lo vuelvo a leer, no hay problema. Ajá. Entonces, ¿cómo uno trabaja en ejercicios donde me interesa cambiar el orden de integración? Bueno, ahí lo primero que hay que hacer es, bueno, obviamente, mirar la integral, mirar en qué valores se mueve la variable exterior, en qué otros valores se mueve la variable interior, bueno, o funciones, mejor dicho, y con esa información uno dibuja la región y en base a ese dibujo uno ve cómo lo escribe ahora, imponiendo que sea y quien se mueva entre dos constantes y la x entre dos funciones que dependen de y. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a hacer eso. A ver, vamos a mirar la integral un rato. Me dicen que la x se mueve entre 0 y 1. Ok. Vamos a dibujar el plano. Dibujamos el 0, dibujamos el 1. Voy a pasar una línea punteada a lo largo de 1. A lo largo de 0 no, porque ya tengo el eje, ¿sí? Pero, ¿por qué lo hago? Bueno, porque lo que sea que dibujemos acá como dominio de integración va a estar comprendido entre 0 y 1, ¿sí?
Yo sé que el dominio de integración determinado por estos dos extremos y estos dos extremos va a estar delimitado por esos dos bordes, esas dos paredes. ¿Ok? Entonces, bueno, la X se va a mover siempre de acá a acá. Y ahora me dicen que la variable Y se mueve entre las funciones x al cubo y x al cuadrado. Ah, bueno, entonces dibujo las gráficas de esas dos funciones entre estas dos rectas. ¿Ok? Bueno, la x al cuadrado en 0 vale 0 y en 1 vale 1, y la x al cubo también. ¿Sí? Esto es el punto 1. Esta sería x al cuadrado. Y esta de acá, x al cubo. Ya el ejercicio me está diciendo que la x al cubo va por debajo de x al cuadrado, pero a ver, eso es consistente con la información que tenemos sobre esas funciones, ¿sí? Si ustedes toman cualquier número comprendido entre 0 y 1, su cuadrado siempre va a ser mayor o igual que su cubo. ¿Bien? Cuando es mayor que 1, pasa lo contrario. Por ejemplo, si toman 2, 2 al cuadrado es menor que 2 al cubo. Pero si toman un medio, un cuarto es mayor que un octavo. ¿Ok? Bien, entonces, el dominio de integración es este. Esa banana que está allí. Una banana o una maca paraguaya, ¿no? La figura que mejor les venga. Bien. Entonces, recuerden, queremos cambiar el orden de integración, ¿sí? Entonces, esa región expresada de esta manera, es decir, con x variando entre constantes e y entre funciones, esa lectura es una lectura como región de tipo 1. Pero para cambiar el orden de integración tenemos que leer dicha región como si fuera una región de tipo 2. Bien, entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, muy sencillo. Primero, si yo tomo, recuerden que ahora es y quien se va a mover entre dos constantes. ¿Ok? Si ustedes toman un punto arbitrario acá, cualquier punto arbitrario dentro de esa banana azul, la i, ¿de dónde a dónde iría? Muevan el punto rojo como ustedes quieran, exacto, de 0 a 1. ¿Ok? Entonces, 0 va a ser menor o igual que i, y a su vez va a ser menor o igual a 1. Ok, ahora toman un i cualquiera entre 0 y 1. Y la x correspondiente a ese i se va a mover de este punto a este punto. ¿Ok? ¿Cómo determinamos quiénes son esos puntos en función de i? Exactamente, Joaquín, raíz cuadrada y raíz cúbica. ¿Cómo me di cuenta de eso? Bueno, vamos a tomar un punto cualquiera, xy, que está sobre la curva superior. ¿Ok? Allí, en esa curva, ¿qué ocurre? Que bueno, yo tengo tengo y en función de x. Sobre la curva x al cuadrado vamos a tener que y es igual a x al cuadrado. ¿Sí? Pero yo necesito x en función de y ahora. Entonces despejamos. X va a ser más o menos raíz de y. Ahora, ¿con cuál raíz me quedo? Bueno, fíjense. Para cualquier punto de esta región azul, x está entre 0 y 1. Entonces, en particular, es positivo. Y si es positivo, entonces me tengo que quedar con la raíz positiva. Perdón. Está molestando.
trabajando ahí en el celular, disculpen. Ajá. Tenemos x, entonces, como la raíz cuadrada de y. ¿Sí? Ahora, si tomamos por otro lado el punto acá, en la otra curva, con coordenadas x e y, allí también tengo una relación entre x e y. El y se escribe como x al cubo. ¿Sí? Despejamos x, y x va a ser la raíz cúbica de y. Recuerden que con raíz cúbica no hay más o menos, ¿ok? De hecho, con ninguna raíz impar. Eso solamente ocurre para las raíces pares. ¿Bien? Entonces, como bien nos decía Joaquín por acá, las funciones, estas ahora, vistas como funciones de variable y, son justamente raíz cuadrada de y la raíz cúbica de y. ¿Sí? A esta la llamábamos si1 de y, igual a raíz cuadrada de y. Recuerden, la si1 era la que estaba a la izquierda, y la que estaba a la derecha, es decir, esta, sería si2 de y. Yo les puse ese nombre, ¿ok? Pero ustedes pueden poner el nombre que quieran, ¿sí? Siempre y cuando las tengan bien identificadas en el dibujo para que no se pierdan después, ¿ok? Entonces, de esa manera, uno determina quiénes son la función piso y la función techo, pero ahora cambiando la variable, ¿sí? También se puede hacer lo que sugería Ruber. Ella sugería reflejar como un espejo, ¿sí? ¿Cuál espejo en cuestión? Bueno, la recta identidad. Ustedes dibujan la función identidad y reflejan el techo y el piso de esa región azul respecto a esa recta identidad. Les queda, voy a borrar esto para no sobrecargar. Les queda esta curva y esta otra curva. Recuerden que cuando ustedes reflejan respecto a la identidad, geométricamente lo que están haciendo es hallar las gráficas de las funciones inversas, ¿sí? Bueno, pero ¿qué es la inversa de x al cuadrado? La raíz cuadrada. ¿Y qué es la inversa de x al cubo? Raíz cúbica. ¿Bien? Entonces nos va a quedar esta otra región donde esta función que está acá abajo es raíz cuadrada de y la que está arriba, raíz cúbica de y. ¿Sí? Lo pueden hacer así, geométrico o despejando, como ustedes quieran. Hay veces donde es más fácil despejar, donde reflejar no produce un dibujo tan conveniente que capaz a uno se puede confundir si no dibuja bien. ¿Ok? Entonces por acá es como que un poco más confiable la cosa. Bien. A ver, jóvenes, ¿se entiende hasta ahora? Ya vamos a concluir acá, ¿sí? Vamos a reescribir ahora la integral. Pero ¿se entendió la explicación de cómo determinar ahora la x en función de y según en qué bordes me voy a mover? ¿Sí? ¿Todo bien por acá? ¿No hay preguntas? Vale, perfecto. Cualquier cosa, como siempre les digo, me avisan. Ok. Entonces, vamos a llamar esta integral y para no volverla a escribir. Entonces, y sería con los órdenes cambiados. Recuerden, ahora la integral exterior va a ser de variable y. ¿De dónde a dónde se mueve la y? De 0 a 1. Entonces voy a tener la integral de 0 a 1. Y la integral interna va a ser en función de x, y la x se dedujo que se mueve entre la raíz de y, la raíz cuadrada, y la raíz cúbica. Y bueno, eso era todo. Sí, era simplemente
reescribir la integral, viendo primero cómo era el dominio de integración, haciendo un dibujo que nos pueda ayudar a visualizar mejor el problema. Bueno, lo que tenemos que hacer es, al cambiar el orden de integración, lo primero es determinar entre cuáles constantes se va a mover la variable externa, y una vez tenga eso, me preocupo por cuáles van a ser las funciones, ahora funciones de variable y, entre las cuales la x se va a mover. ¿Bien? No estamos integrando sobre dos áreas metidas. Lo que hicimos acá fue reflejar esta área con respecto a la función identidad. ¿Sí? Esa es otra manera de determinar quiénes van a ser esta función y esta función, pero ahora de variable y. Es un método más geométrico, pero el ejercicio ya estaba resuelto haciendo los despejos. ¿Sí? Cuando estamos despejando, x en función de y, realmente lo que estamos haciendo es calcular una función inversa, ¿sí? A saber, la inversa de x al cuadrado y la inversa de x al cubo. Pero hay maneras geométricas para darnos cuenta de quiénes son las inversas también, ¿sí? Esa manera geométrica es lo que comentaba. Dibujar la recta identidad y reflejar, como si la recta identidad fuese un espejo. ¿Okay? Reflejan, y lo resultante de la reflexión es justamente las funciones inversas. ¿Sí? Si se acuerdan un poco del curso anterior, la función raíz cuadrada tiene esta gráfica, y la raíz cúbica esta otra gráfica. La raíz cúbica está un poquito más por arriba que la cuadrada. Bien. Bueno, si eso quedó claro, vamos ahora. Quedan todavía 45 minutos, un poco menos de 45, está perfecto porque me da tiempo de enunciarles bueno, primero motivar el teorema de cambio de variables, ¿sí? Para integrales dobles, que también le llaman cambio de coordenadas. Bueno, explicamos más o menos en qué consiste y después hacemos un ejemplo de cómo aplicarlo para el caso de coordenadas polares, ¿sí? Que es algo súper típico. Bueno. Ok. Teorema de cambio de variables en integrales. Vamos a recordar primero el mismo teorema, pero que se vio en el curso anterior, ¿sí? Que era básicamente lo que llamaban el método de sustitución. ¿Ok? Vamos a borrar acá. Bien, ¿en qué consistía el método de sustitución que vieron en el curso anterior? Bueno, a ustedes les daba una integral en un intervalo, ¿sí? Y ustedes se preguntaban quién era la primitiva de f para hallarla y después usar la regla de Barrow, ¿sí? Había ocasiones donde esa primitiva no era tan fácil de hallar, no se podía obtener de manera tan directa. Entonces ustedes planteaban un cambio de variables, o también llamada una sustitución, de x en función de alguna otra variable que usualmente la llamaban q o la llamaban t, ¿sí? Y haciendo ese cambio, esa integral se toma otra forma. ¿Bien? Ustedes decían, por ejemplo, bueno, x no será igual a g de 1. ¿Sí? Y el diferencial de x era g' de u diferencial de u. Entonces, esta integral, ustedes la reescribían como la integral de f compuesta con g de u por g'
de u diferencial de u. Y había que tener cuidado con los extremos de integración, que esos iban a cambiar también. ¿Ok? Fíjense que si cuando x valía a, entonces tenían que hallar u tal que g de u fuera a. A ese punto lo llamaban c. ¿Okay? C igual a g a la menos 1 de u. Y también tenían que hallar el u tal que b fuese igual a g de u. Ese punto lo llamaban d. Perdón, aquí g a la menos 1 de a. Y acá g a la menos 1 de b. Sí, entonces este integral iba de c a d. Entonces, para poder hacer esos cambios, había que asumir ciertas condiciones sobre la función g. Esta g era de clase C1, ¿sí? Y también era biyectiva. Biyectiva para poder hacer esto, y de clase C1 para poder hacer esto, ¿sí? De clase C1 me va a permitir derivar, pero además, ser de clase C1 implica que esta función, g' de u, es una función constante. Entonces, cuando yo la multiplique por esta composición, perdón, dije constante, continua, ¿sí? Entonces, cuando yo la multiplique por esta composición, que también va a ser una función continua, si asumimos f continua, entonces ese producto es una función continua de variable u y por lo tanto integrable, ¿sí? Entonces ese integral se puede calcular. ¿Bien? Entonces, bueno, eso, no me acuerdo qué nombre le daban en el curso anterior, si era teorema de cambio de variables o el método de la sustitución, no recuerdo. Pero bueno, si lo llamaban sustitución, sepan que también se llama teorema de cambio de variables. Bien. ¿Se acuerdan de eso, no? De hecho, una de las integrales que quedó pendiente por allí ejercicio, yo les había sugerido un cambio para hacer. ¿Ok? Los cambios que ustedes tomaban en el curso anterior siempre cumplían con estas características. No siempre las chequeaban, ¿ok? Pero eran cosas que se cumplían si uno las verificaba. ¿Sí? Por biyectiva, no necesariamente la G va a ser biyectiva en todo R, sino biyectiva en el intervalo donde uno esté integrando. ¿Ok? Bien. ¿Sí se acuerdan de eso? Pregunto. Sí. Geométricamente la cosa es así. Como que, bueno, a ver, yo quiero calcular esta área. Acá tengo la F, ¿sí? Por acá tengo, bueno, acá tengo el plano XY. Por acá tengo otro plano, vamos a llamarlo QB. Acá tengo C, acá tengo D. Y una biyección que estamos llamando G, que va del intervalo CD al intervalo AB. Si esto es una biyección segunda. Bien. Entonces, bueno, esa G es lo que uno usualmente llama un cambio de variable o un cambio de coordenadas. Bien. Ahora, ¿qué nos interesa? Nos interesa generalizar ese resultado para funciones de dos variables. ¿Ok? Entonces, bueno, esa generalización no va a ser tan obvia, no es la palabra, quizás tan fácil de visualizar como en el caso de una variable. ¿Por qué? Bueno, porque acá ustedes simplemente planteaban x en función de una u, según la sustitución que ustedes vieran que les puede servir en integral, y trabajar con eso. Ahora, cuando tengo una función de dos variables, tengo que expresar tanto x como y en función de otras dos variables. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a empezar a
a escribir un poco esas ideas. Vamos a suponer que me están preguntando, por ejemplo, integrar sobre un dominio D, una función f de variables x e y. Y supongamos que me encuentro con una función que yo digo, wow, si yo integro esto respecto a x e y, me voy a tardar mucho porque, bueno, sí, me doy cuenta si la región es de tipo 1 o de tipo 2, ok, trabajo con eso, pero las funciones que me quedan dentro del integral son un poco complicadas de trabajar, involucran muchas cuentas para poder hallar la primitiva y luego sustituir y obtener la integral interna y luego me queda otra función igual o más complicada, ahora tengo que integrar respecto a la otra variable, tengo que sacar un montón de cuentas más. Entonces, bueno, ese era el tipo de situaciones que, por ejemplo, en el curso anterior a ustedes les hacían plantearse un cambio de variables que simplificar el cálculo de la integral. ¿Sí? Eso va a pasar acá también. ¿Ok? Entonces, bueno, para esa integral genérica, tienen un dominio de integración D en el plano XY. ¿Sí? Suponiendo que la integral es complicada de calcular en esas variables, entonces yo digo, bueno, tengo que ver cómo sustituyo X y cómo sustituyo Y dentro de esa función y en función de otras dos variables para ver si la integral se simplifica. ¿Okay? Entonces, bueno, uno toma un punto acá cualquiera, X e Y, uno dice, bueno, X va a ser, o lo voy a expresar como un G1 de otras dos coordenadas, y la Y como alguna otra función G2 de variables U y B. ¿Sí? Entonces, estas dos igualdades me definen una función nueva que vamos a llamarla G de U, B. ¿Sí? G es una función vectorial. Toma un par en R2 y lo manda a otro par en R2. Toma un par V, lo manda a un par X, Y. Bien. Entonces, la idea es que esa G está definida en alguna otra región. Vamos a llamarla S. ¿Sí? Acá toman un punto V. Y la idea de este cambio de variables, de esa sustitución, es que para cada punto X e Y que yo me tome en D, corresponda un único punto en S. ¿Sí? Es decir, que apliquemos G acá y esa aplicación sea una inyectiva. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, si hacemos eso, si logramos construir esa función G, que no hay como que un método general para calcularlo, ¿ok? Eso depende de la sustitución que uno quiera hacer. Hay sustituciones que son muy típicas, por ejemplo, cambio a coordenadas polares o cambio mediante transformaciones lineales, esas son como que las más conocidas y las que tienen en el práctico para trabajar, ¿sí? En esos casos, hallar la función G es sencillo, así que no se preocupen tanto. La explicación que estoy dando es como que la situación en general, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos construida nuestra función, la idea es preguntarnos cómo sería esa integral que nos colocaron al principio replanteada en función de las otras dos variables, de las variables nuevas U y B. ¿Sí? Entonces, bueno, esto tendría que ser, bueno, para empezar, otra integral doble. ¿Sí?
de variables u y b. ¿Sí? Y bueno, recuerden que en el integrando, así como pasa en el caso de una variable, en el integrando va a ser f evaluado en el cambio de variables. Es decir, f evaluado en g. Ya que no va a caber. Voy a escribir un poco más a la izquierda. Les decía, f evaluado en g de u, b. ¿Sí? ¿Sobre qué dominio integraríamos? Bueno, como hay una biyección g, integraríamos ahora sobre el dominio de g. Recuerden que g tiene variables u y b. U y b viven en S, entonces, bueno, este integral, así como acá era el integral sobre CD, sobre el dominio de esta g, acá va a ser sobre el dominio de la g vectorial, que en este caso le estamos llamando S, sí, un S genérico, que también se determina en la práctica según el cambio de coordenadas y según la región D que uno tenga, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo de eso. Ahora, fíjense, acá tenemos el análogo del intervalo, el análogo del diferencial y el análogo de la composición. Faltaría un análogo de G', ¿sí? Pero ahora G no es una función de un intervalo a otro, ahora G es una función vectorial. Toma algo en R2 y lo manda a otra cosa en R2. Es una función de R2 en R2. ¿Ok? Bueno, asumiendo que G es de clase C1, vamos a asumir eso también. Y biyectiva. ¿Sí? Entonces les pregunto, ¿quién es el análogo de G' en el caso de una función vectorial? No les dé vergüenza equivocarse, ¿ok? No importa si no aciertan, pero yo en más de una oportunidad les hice como que una asociación del concepto de diferencial, de quién sería el diferencial en una variable. Recuerden que la derivada es el diferencial de una función en el caso si la función tiene una variable. Ahora, les pregunto, ¿quién es el análogo para funciones vectoriales de la derivada? ¿Qué significaba que una función de Rn a Rm fuese derivable? De hecho, no usamos la palabra derivable, usamos diferenciable. ¿Qué se necesitaba? Recuerden que la definición de diferenciabilidad había cierto límite, donde en el límite había algo allí que le llamábamos el diferencial para que ese límite diera 0, ¿ok? Ese diferencial en el caso de una función vectorial, ¿quién era? Una matriz. Exacto, Francisco y Lorena dice jacobiana. Perfecto. Muy bien, muy bien. Exacto, era eso. Perdón si no planteé bien la pregunta, era un poco complicado. Pero repito, la idea es ahora poner un análogo de esto acá, ¿sí? Pero ahora la g, como les contaba, es una función vectorial, entonces si g' acá es el diferencial, ¿sí? ¿Quién sería el diferencial acá para una función de R2 a R2? Bueno, la matriz jacobiana de G evaluada en V. Pero ojo que eso no se puede dejar así. Acá tengo una composición de G que va de un subconjunto de R2 en R2 y F que también está en un subconjunto de R2 a R, ¿sí? Entonces acá tengo una función que va de R2 a R, entonces esta composición es un número real. Y acá tengo una matriz. Entonces estoy integrando una matriz, eso es raro, nosotros
no definimos la integral doble de una matriz, definimos la integral doble de una función de dos variables con valores reales. Entonces, en el integrando debería aparecer una función de v en R, no una matriz, ¿sí? Bueno, la idea es que eso hay que arreglarlo un poquito. Y en lugar del jacobiano, lo que uno coloca es el determinante de la matriz jacobiana. ¿Ok? Recuerden que el determinante uno lo podría denotar como det o dos barritas. ¿Bien? ¿Por qué el determinante y no la traza? Por decir algo. Bueno, eso tiene que ver más con argumentos que están dentro de la demostración del teorema. Sí, no lo vamos a demostrar. Pero bueno, hacía falta esa corrección adicional de que no podemos colocar únicamente el jacobiano porque estaremos integrando una matriz y como les dije, eso no lo definimos. Si esto es una integral de una función a valores reales, esa integral va a dar un número real y acá debería aparecer el mismo número real, ¿sí? Si hubiésemos dejado la matriz, iba a aparecer una matriz con un número real en cada entrada, en el mejor de los casos, ¿sí? Y una matriz no es igual a un número real, a no ser que la matriz fuese de tamaño 1 por 1, y ese sería justamente este caso. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿cómo uno arregla eso? Bueno, en lugar de jacobiano, uno pone determinante de la matriz jacobiana. ¿Okay? Entonces, bueno, ahora vamos a ordenar esta información acá. Les voy a anunciar el teorema de cambio de variables para integrales dobles. Ya luego vemos el de integrales triples, pero es muy parecido. ¿Ok? Y hacemos un ejemplo y con eso cerramos la clase. ¿Sí? Matías pregunta, sí, ¿puedo explicar de nuevo por qué aparece el jacobiano? Sí, por supuesto. Recuerda que estamos tratando de pensar cómo sería la generalización de esta igualdad en el caso en donde tenemos una función de dos variables a valores reales. ¿Sí? Entonces lo que hicimos fue que plantear el análogo R2 de cada parte de esta integral, digamos así. La integral sobre el intervalo sería la integral doble sobre el dominio del cambio de variables que lo estamos llamando G. ¿Sí? Acá era solamente diferencial de u, ahora tenemos dos variables, entonces como es una integral doble además, ponemos dos diferenciales, el diferencial de u y el diferencial de b. Bien. Acá no hay mucho que cambiar, es simplemente la composición de las dos funciones. Y esa composición va a depender ahora de las dos variables nuevas, la u y la b. Y lo que nos faltaba era el análogo de G', ¿sí? Recuerden que G' en el caso unidimensional es la matriz jacobiana de G. Sí, recuerden que G, en este primer caso que hicimos acá, G es una función de un subconjunto de R en un subconjunto de R. Entonces la jacobiana sería una matriz 1 por 1. Pero una matriz 1 por 1 es lo mismo que un número real, ¿sí? Que es justamente este numerito acá. Entonces acá habría que poner el análogo multidimensional de G', que en este caso es la jacobiana de G. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la jacobiana es justamente la matriz que me define la transformación lineal que aparece en la definición de diferenciabilidad. ¿Ok? Recuerden, la jacobiana es la matriz que representa al diferencial de la función g en las bases canónicas de Rn y Rm. Bueno, en este caso R2 y R2. ¿Ok? Entonces ponemos acá la jacobiana de G, pero si dejamos únicamente la jacobiana allí, estaríamos integrando una matriz cuyas componentes son funciones, pero eso no lo definimos. Nosotros lo que estudiamos era integrales dobles de funciones escalares. Entonces, para solventar ese último inconveniente, uno lo que hace es considerar el determinante de la jacobiana, ¿sí? Eso no es un argumento formal, por supuesto. La razón de que sea justamente el determinante de esa matriz tiene que ver con la demostración del teorema, ¿ok? Que no lo vamos a hacer. Y bueno, acá también se podría colocar el determinante de esto, pero el determinante de una matriz de orden 1 por 1 es el mismo número. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, vamos a escribir el teorema bien, ¿ok? Ordenar un poco todo esto.
Y hacemos un ejemplo y con eso nos vamos. Bueno, vamos a tomar las funciones que estamos integrando en este curso, funciones continuas. Donde D va a ser un dominio compacto. Y una función vectorial, perdón, que especifica que el S está contenido en R2. Que va a ser una biyección de clase C1. ¿Sí? Entonces, la integral doble sobre D de la función f en variables x e y es lo mismo que la integral doble sobre S de f compuesto con g en las variables nuevas v por el determinante de la matriz jacobiana de g en variables v de u de b. ¿Sí? Tengan mucho cuidado cuando vayan a aplicar el teorema de cambio de variables, porque a la gente se le olvida colocar el determinante de la matriz jacobiana, ¿ok? Cuidado con eso. Traten de pensar, por ejemplo, en el caso de una sola variable. Bueno, ya aparecía el G', entonces cuidado, ¿quién es el G'? En el caso más general, bueno, determinante jacobiano. Ok, entonces lo calculo y lo coloco. Bien. Es lo mismo que teníamos acá, solo que reordenamos todo y queda ahora el enunciado más bonito. Bien. Vamos a comentar un poquito las hipótesis, ¿sí? Compacto porque, bueno, si tengo una función continua sobre un compacto va a ser acotada, entonces la definición que vimos para integral era de integral de funciones acotadas. El teorema de Fubini nos dice que las funciones continuas son integrables, bueno, sobre rectángulos, pero eso también va a valer para dominios compactos más generales que un rectángulo. ¿Qué más? ¿Por qué necesitamos que G sea de clase C2? Perdón, C1. Bueno, porque recuerden, ¿qué significa que una función sea de clase C1? Que sus derivadas parciales existen y son continuas. ¿Sí? En este caso, G tiene dos componentes, G1 y G2. Entonces, las parciales de G1 y las parciales de G2, respecto a U y respecto a B, van a ser cuatro funciones. Esas cuatro funciones existen y son continuas en el dominio S. ¿Sí? ¿Por qué me interesa que esas parciales en particular sean continuas? Porque esas parciales van a aparecer justamente acá, en el determinante de las jacobianas, ¿sí? Entonces, cuando calculen ese determinante, lo que va a resultar es una función continua de variables u y b, y bueno, y luego lo van a multiplicar por esta composición que también es una función continua de u y b. Entonces, todo lo que está dentro del integral con las variables cambiadas es una función continua. Y bueno, ya van a poder integrar también. Bueno, ese que está allí va a ser compacto también porque tiene la G es una biyección. ¿Sí? Vale, perfecto.
Entonces, es importante que se aprendan ese teorema, más allá de leer el enunciado, entenderlo y de tratar de memorizar la fórmula de cambio de variables. La mejor manera de aprenderlo es resolviendo ejercicios, ¿sí? Entonces, vamos a resolver uno para que tengan una idea de cómo afrontar esa parte del práctico y, bueno, tienen este resultado para que trabajen el fin de semana, ¿ok? Vamos a hacer un cambio de coordenadas muy famoso, que es el cambio a coordenadas polares. ¿Bien? Hay más, por supuesto, pero vamos a hacer primero este, que es un poco más sencillo. Ajá. Aquí les traigo el ejemplo. Bueno, nos piden calcular ese integral doble. ¿Ok? Es integral doble. ¿Cómo? Bueno, esta función de la función x al cuadrado más y al cuadrado, con y moviéndose de 0 a 2 y la x de 0 a la raíz cuadrada de 4 menos y al cuadrado. ¿Ok? Bien. Ya tengo un integral allí con un orden de integración establecido. Me dicen de dónde a dónde va la x y de dónde a dónde va la y. Entonces, bueno, en principio esa integral yo la podría tratar de resolver directamente integrando primero la integral interna en función de x y lo que me dé lo integro luego respecto a y. ¿Sí? ¿Qué pasa si uno intenta hacer eso? Bueno, que acá la primitiva va a quedar x al cubo sobre 3 más y cuadrado x. Y luego tengo que evaluar acá. Entonces, la función resultante va a ser raíz de 4 menos y al cuadrado elevado al cubo sobre 3 más y cuadrado por la raíz de 4 menos y al cuadrado. Sí, Rubén, la raíz es determinante. ¿Ok? Pueden poner det o pueden poner las dos barritas al lado del jacobiano. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso último? Déjame escribirlo para que vean la complejidad de tratar de hacer ese integral directamente. A ver, si uno peca de ingenio y empieza a integrarse y pensar mucho en el problema. Bueno, aquí tendría x al cubo sobre 3 más y cuadrado de x. Por barro hay que evaluar en 0 y raíz de 4 menos y cuadrado. Bien, está eso de ahí. Bueno, si evalúo, ¿qué nos queda? Integral de 0 a 2 de la raíz de 4 menos y al cuadrado elevado al cubo sobre 3 más y al cuadrado raíz de 4 menos y al cuadrado diferencial de y. Les pregunto, ¿a ustedes les gustaría integrar eso? A mí tampoco, Ruber dice que no. No, es horrible, vamos a estar claros, es un integral bastante horrible. Yo no sé cómo se integra esto, por ejemplo. Tendría que pensarlo un poco y hay algo que se llama cambio trigonométrico, que capaz eso sirve allí. Pero no, a ver, Francisco, sí se puede integrar. Ok, no se asusten, sí se puede, pero sería muy largo. Sí, acá podría aplicar cambio trigonométrico y acá me parece que también. Lo que pasa es que ese es un método que no se trabaja mucho en cálculo 1. Yo no sé si lo llegan a ver. Es otro tipo de sustitución, ¿okay? Es un tipo de sustitución muy
muy particular. Pero bueno, a ver, la integral se puede hacer, ciertamente. Pero, bueno, buena suerte haciendo los cálculos y no sé cuántos irán a tardar. No tienen idea de cuánto se simplifica esa integral haciendo un cambio de variables. Entonces, esa es la idea del teorema de cambio de variables. Era lo que hacía en el curso anterior, pero ahora tenemos dos variables. Sí, es una integral compleja, convertirla en algo más sencillo. El propósito de un cambio de variables es eso. Si va a hacer un cambio de variables para que me quede algo más difícil, ¿qué sentido tiene? ¿Sí? El sentido es que la integral con el cambio quede mucho más simple de calcular. Ahora, ¿qué cambio de variables uso? Esa es la gran pregunta. Bueno, hay que fijarse en cómo es el dominio de integración para darnos cuenta qué cambio de variable vamos a aplicar. Entonces, bueno, vamos a dibujar el dominio de integración. Sí, eso nos puede dar una idea. Tenemos nuestro plano XY. Nos dicen, fíjense que la Y es la variable exterior. Nos dicen que la Y se mueve entre 0 y 2. ¿Okay? Bueno, entonces ubicamos el 2 por acá. Y el 0 acá. Y la la X se mueve entre 0, o sea, va a empezar aquí, y, a ver, fijan una Y por acá. Para una Y fija, la X se mueve de 0 a algo acá que se llama raíz de 4 menos y al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que este punto, esto es justamente X. ¿Sí? Son los puntos sobre esta curva. Ahora, ¿esta curva quién es? Bueno, puedo elevar al cuadrado y me queda X cuadrado igual 4 menos y al cuadrado, es decir, X cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Entonces este punto, hasta donde se mueve X en función de Y, está en la circunferencia de radio 2 y centro 0. ¿Sí? Entonces sería algo así. Pregunto, ¿eso se entendió? Se puede visualizar porque esa es la curva límite para la coordenada X. A ver, Ruber, un poquito más de ánimo, no me digas sí. Que pusiste S, es como un sí sin... Ah, mucho mejor, gracias. Es como un sí desanimado, ¿sí? Bueno, ok, entonces el dominio de integración sería ese cuarto de circunferencia, ¿sí? Bueno, el círculo, para ser más precisos. Es como si hubiesen tomado un pedazo de pizza muy grande, ¿ok? Tienen mucha hambre y se agarraron la cuarta parte de la pizza. Pero ahora como castigo por comer tanta pizza, tienen que integrar aplicando el cambio de variables, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es la idea del cambio de variables acá? Yo voy a tomar un punto cualquiera, dentro de esa región, por supuesto, un punto de X e Y. Acá sabemos que el X está entre 0 y 2 y el Y, Y es la que está entre 0 y 2. Y el X entre 0 y raíz de 4 menos Y al cuadrado. ¿Ok? ¿Será que yo puedo expresar las coordenadas X e Y en función de otras variables para describir esa misma región? Bueno, recuerden que les dije que esa región es la cuarta parte del círculo de centro 0 y radio 2. Bien. Olvídense por un momento que es la cuarta parte. Si ustedes toman cualquier punto en el círculo de centro 0 y radio 2,
Recuerden que ese tipo de puntos en esas regiones uno los puede escribir en función de su radio, es decir, de la distancia al origen, y del ángulo que el vector que corresponde a ese punto forma con el eje X positivo. Eso es lo que se llama coordenadas polares, ¿sí? Entonces, tengo un punto acá, consideran esta flechita, la magnitud de esa flechita la llaman R, y esa flecha forma un ángulo acá que llaman θ, ¿sí? Entonces ustedes saben que X, en este caso uno lo puede escribir como R coseno de θ, y la Y como R seno de θ. Sí, eso es lo que se llama coordenadas polares. Bien. Ahora sí vamos a enfocarnos únicamente en la cuarta parte de ese círculo. El R, ¿de dónde a dónde va? Para cualquier punto XY que yo tome en esa región azul, ¿cuál es el mínimo valor que puede tomar R y cuál es el máximo? A ver quién me lo dice. 0 a 2. Muy bien, Rodrigo. Exacto. El R acá va de 0 a 2. Y el ángulo... Ay, perdón, Rubén, también lo dijiste. Sí, tienes razón. También va mi reconocimiento para ti. ¿Y el ángulo de dónde iría? De 0 a 2pi. No, Rodrigo, cuidado. Recuerda, estamos únicamente en la cuarta parte. ¿Sí? No estamos cubriendo todo el círculo. De 0 a 90 grados, dice Rubén. Muy bien. Exacto, 90 grados, que es lo mismo que pi sobre 2. ¿Sí? Entonces acá, fíjense, tienen una función que toma el par R, θ, y lo manda en el par X, Y. A esa asignación vamos a llamarla G. ¿Sí? Entonces tenemos que G de R θ es R coseno de θ, R seno de θ. ¿Sí? Y bueno, esa G tiene un dominio. ¿Sí? ¿Cuál es el dominio? El dominio es en dónde se mueve R y en dónde se mueve θ. El R se mueve de 0 a 2 y el θ se mueve de 0 a pi medios. Entonces el dominio es un rectángulo. ¿Sí? Bueno, esto es lo que en el teorema llamamos S. Y a cada punto S corresponde un punto en D. Bien. Bueno, ojo, esta asignación realmente no me cubre el origen, ¿sí? Porque recuerden que el origen yo no lo puedo representar en coordenadas polares porque yo no puedo decir quién es θ. θ podría ser cualquier cosa. El R sí vale 0, pero θ puede ser cualquiera. Entonces allí la representación del origen en coordenadas polares no está bien definida. Pero no importa, eso lo podemos obviar porque cuando calculemos la integral, la región de volumen que corresponde a esa línea ubicada sobre ese punto, eso no aporta volumen, ¿ok? O tiene volumen 0. Entonces es por eso que, de hecho, la condición de biyección basta que se cumple únicamente en el interior de D, ¿sí? En el interior de D y en el interior de este rectángulo. Sí, digo, en caso de que en los cambios de variables no obtengan algo estrictamente biyectivo, que de repente puede ocurrir que la biyectividad se rompa en la frontera de la región, tampoco hay problema. Si integran sobre la frontera, repito, eso no va a aportar volumen. Entonces,
la condición de biyectividad pueden chequearla únicamente en el interior de los conjuntos donde están haciendo el cambio de variables. ¿Ok? Bueno, entonces, esa va a ser nuestra G. ¿Sí? ¿Qué decía el teorema de cambio de variables? Bueno, que esa integral va a ser igual a la integral sobre el dominio de las variables nuevas, que eso es el rectángulo 0,2 por 0,5 de f, la función que está acá, este es f de xy. Entonces acá, recuerden, va f compuesto con el cambio de variables, ¿sí? Recuerden que x es esto en función de las variables nuevas, entonces acá iría r coseno de θ al cuadrado más r seno de θ al cuadrado. ¿Sí? Acá, r seno de θ al cuadrado sería i al cuadrado. ¿Okay? Y acá va el determinante de la jacobiana de G. Entonces, bueno, hay que calcular primero la jacobiana y después su determinante. Bien, como decía Ruber allí en el chat. Entonces, bueno, aquí tengo la función G. ¿Sí? La función es de R2 a R2, entonces la jacobiana va a ser una matriz 2×2. Bien. A ver, recuerden que G tiene dos componentes, G1, G2. La jacobiana de G, en mayor de ser retita, eso es la parcial de G1 respecto a R, y acá la parcial de G1 respecto a θ, y abajo la parcial de G2 respecto a R, y la parcial de G2 respecto a θ. ¿Sí? O como también lo llamamos, el gradiente de G1 y el gradiente de G2. Sí, esa es la definición de jacobiano. Ahora, simplemente hago los cálculos. ¿Sí? Recuerden que, bueno, acá, gradiente de G1 es esta componente, entonces calculamos su gradiente. Entonces, el gradiente es primero la derivada de esto respecto a R, eso es coseno de θ. Y acá, el otro componente es la derivada de esto respecto a θ, y eso es menos R seno de θ. Y para G2 es la segunda función componente. Tengo que calcular estas derivadas parciales. ¿Sí? Bueno, la parcial de esto respecto a R es el seno de θ, la parcial de esto respecto a θ es R coseno de θ. Bien. Entonces, bueno, continuamos acá. Esto sería la integral de 0 a 2. Ah, no, aquí puse de R de θ. Bueno, de 0 a pi medios. Integral de 0 a 2. Esto de acá me da r cuadrado coseno cuadrado más r cuadrado seno cuadrado. Eso es r al cuadrado. ¿Sí? Por el determinante de la jacobiana. Es decir, el determinante de esta matriz. ¿Quién es el determinante? Esto por esto menos esto por esto. ¿Sí? Esto por esto da r coseno al cuadrado menos r seno cuadrado. Es decir, me queda r coseno cuadrado más r seno cuadrado. Y eso da r. A ver, que hay una pregunta por acá.
Bueno, uno de los requisitos para el título de ingeniero, según lo que pregunta Ruber allá en el chat, es sí, saber resolver eso, pero tienes que hacer más cosas, no únicamente resolver eso. Pero miren la integral que quedó. Ahora tengo nada más la integral de r al cubo. ¿No es eso mucho más fácil que esto? A mí me parece que sí, porque la integral de r al cubo respecto a r es facilísimo, es r a la 4 sobre 4. Entonces, acá les queda la integral de 0 a pi medios. R a la 4 sobre 4, de 0 a 2, diferencial de θ. Bueno, usando la regla de Farrow, es una 4. Entonces me queda integral de 0 a pi medios de 4, diferencial de θ, y eso es 2pi. Y ya. Recapitulamos, ¿sí? Para ir cerrando, que ya me pasó un poco de la hora. Nos dieron esa integral. La intentamos resolver directamente como una integral iterada. Nos dimos cuenta que la integral interna resultaba en una función horrible para integrar respecto a y. ¿Sí? Entonces nos preguntamos, bueno, ¿será que hay un cambio de variables lo suficientemente conveniente de tal manera que se reduzca la complejidad del cálculo dentro de la integral? Ok, bueno, para poder notar eso, nos fuimos a dibujar quién era el dominio de integración. El dominio de integración es la cuarta parte que está ubicada en el primer cuadrante de R2 del círculo de radio 2 y centro en el origen. Cualquier punto ubicado en esa región circular se escribe de esta forma. ¿Sí? Pero como estamos cubriendo nada más la cuarta parte del círculo y no todo el círculo, la R va a ir de 0 a 2, que bueno, con el radio no hubo ningún cambio en este caso. Pero el ángulo sí hay que restringirlo de 0 a pi medios, ¿sí? Porque acá tenemos 0, nos movemos y llegamos acá, que es justamente pi medios, ¿sí? Entonces eso es lo que está acá. Entonces, fíjense, estamos expresando x e y en función de unas coordenadas nuevas que son las llamadas coordenadas polares. Esa representación uno la puede ver como una función biyectiva g que manda a r θ en r coseno de θ, r seno de θ. ¿Sí? Eso es una función vectorial, es de clase C1, entonces, bueno, y es una biyección en el interior de D. ¿Ok? Entonces puedo aplicar el teorema de cambio de variables, ¿sí? Porque tengo una biyección de clase C1. El teorema de cambio de variables me dice que esta integral que tengo acá, yo la puedo reescribir como la integral doble en variables r y θ sobre el dominio de G, que en este caso es ese intervalo, ese producto de intervalos, mejor dicho, es decir, un rectángulo. Y en el integrando, el teorema me dice que va la función que tengo acá originalmente, pero evaluada en el cambio de coordenadas, esa evaluación me dio esto que está acá justamente, por el análogo al G' en el caso de una variable, que en este caso es el determinante de la matriz jacobiana. ¿Sí? Entonces hay que calcular esto y hay que calcular el determinante de la jacobiana. Entonces, primero se calcula la jacobiana. ¿Ok? La definición de la matriz jacobiana de una función vectorial es muy sencillo. La función vectorial en este caso tiene dos funciones componentes. La jacobiana está formada por, en la primera fila, el gradiente de la primera función componente y en la segunda fila, el gradiente de la segunda función componente. Hicimos ese cálculo y nos dio eso. ¿Sí? Luego, calcular el determinante de esa cosa es un determinante 2×2, es muy sencillo, es un producto cruzado, ¿no? Es esto por esto menos esto por esto. Ese cálculo dio R al final. Entonces era
esto queda r cuadrado y esto queda r. Entonces me queda r al cubo. Y como estoy integrando sobre un rectángulo, tengo el ángulo moviéndose de 0 a pi-medios y el radio de 0 a 2. ¿Sí? Entonces uno integra eso y bueno, saca la cuenta. Es una cuenta muchísimo más sencilla que antes. ¿Sí? Y al final dio 2pi. Entonces, bueno, con eso terminamos hoy, ¿ok? Quedo pendiente si hay preguntas. Acá ya llegó una de Matías. Matías pregunta, ¿cómo sabes en cuál de las integrales tomas el intervalos 0 y medios y en cuál intervalo 0,2? ¿Tú te refieres, Matías, al orden de integración acá? En este caso no importa, porque ambas variables, la r y la tita, ambas se mueven entre dos constantes. Entonces no importa el orden que escojas. Por el teorema de Fubini puedes escoger cualquier orden. ¿Sí? Puedes intercambiarlo. Aquí puedes haber colocado tita y r y no hay ningún problema. Pero si pones tita y r, entonces acá pones de 0 a pi-medios y acá de 0 a 2. ¿Sí? Puedes intercambiar acá sin ningún problema, pero teniendo cuidado de que los extremos en los símbolos de integral correspondan al orden en el que estás integrando. ¿Ok? Puede llegar a ocurrir, dependiendo del ejercicio que estés resolviendo, donde te quede, por ejemplo, r en función de tita o tita en función de r. Si me queda tita en función de r, la variable interna va a tener que ser tita forzosamente. ¿Sí? Y la externa r. Y si me queda r en función de tita, bueno, r va a ser la variable interna, perdón, y tita la variable externa. A ver, tomo agua. Mucho mejor. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿No? Más tarde esto lo subo, ¿sí? Al canal. Ahora que somos youtubers. Bueno, si no hay más preguntas, gracias a ustedes por haber venido y disculpen que tuve que poner una clase adicional, pero quería que tuviesen esto para trabajar el fin de semana, ¿ok? Estamos un poquito apretados de cronograma, ¿ok? Igual el lunes empezando hacemos un repasito de esto, hacemos otro ejemplo y continuamos con integrales triples. Bien, bueno, es todo por hoy entonces, cuídense mucho.